Pues venga, adelante, Javier. Gracias. Bueno, lo primero, gracias a vosotros. Daros las gracias y la enhorabuena por confiar en la formación de calidad y por confiar en nosotros para acercar, como decía, un poquito el mundo de diplomático a todos aquellos que ya lo conocen y aquellos que no lo conocen. La idea es un poco, yo, como decías, me presento, soy Brand Ambassador de RON Diplomático para España y Portugal en Iberia. Y la idea es un poco, hablando con vosotros, acercar RON Diplomático de una manera súper cercana y natural. Para hablar de RON Diplomático, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a hablar hoy de materia prima, vamos a hablar de procesos de fermentación, vamos a hablar de procesos de destilación, vamos a hablar de cómo envejecemos nosotros el ron. Pero antes creo que es importante saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y quiénes somos, ¿no? Quiénes somos nosotros como RON Diplomático. RON Diplomático en 1959, aprovecho primero para decir que cualquier persona que tenga alguna pregunta o cualquier detalle que quiera saber, que nos lo haga saber y al final de la sesión pues abrimos un foro de debate, preguntas y lo que sepamos en este caso os lo resolveré y lo que no lo busco y os lo hago llegar. Como decía, vamos a empezar desde el origen, 1959. 1959 es cuando la compañía, junto con Seagram's, pues bueno, forman Licorerías Unidas. A partir de aquí, 30 añitos después, en 1989, ya tenemos el primer ron diplomático para el mercado local. Estamos hablando de Venezuela, de un ron venezolano. Luego ya más adelante formaría Destilerías Unidas, lo que hoy en día se conoce como DUSA, y ya vamos a saltar, a hacer un pequeño salto un poquito más en el tiempo para empezar a desgranar parte de nuestra definición, de lo que somos nosotros como RON y como compañía. En 2003 nace la denominación de origen ron de Venezuela. Este punto es muy importante. Ya sabemos que en todo el mundo del ron es conocido como el mundo de los piratas, ¿no? Como gente dice, y es complicado seguir una cierta reglamentación, también por todos los países que intervienen. En ciertos países sí que hay reglamentaciones más definidas y en este caso tenemos la gran suerte de pertenecer a Ron de Venezuela con su denominación de origen. ¿Vale? Aquí en 2003 lo que se fundamenta y se crea la denominación Ron de Venezuela. ¿Qué significa esto de Ron de Venezuela? Siempre que hablamos de una denominación hablamos de un elemento sintomático de calidad. Nos está hablando de que para estar inmerso dentro de esa denominación tenemos que cumplir ciertos aspectos. En nuestro caso son sobre todo tres muy claros. Y es que la materia prima, como todos sabemos, caña de azúcar. La caña de azúcar tiene que ser proveniente de Venezuela. Nosotros tenemos una gran suerte que a nivel luego lo tocaremos más en profundidad, a nivel de climatología, pues tenemos un entorno perfecto para la elaboración del ron en todos sus procesos, desde el propio crecimiento de la caña de azúcar, su propia maduración y, por supuesto, en el envejecimiento. Pero eso lo comentaremos más adelante, más en profundidad. Decíamos, toda la caña de azúcar tiene que ser de Venezuela. A partir de aquí, marcamos también dos puntos importantes para estar dentro o podernos llamar ron de Venezuela dentro de la denominación. El alcohol, nosotros, el ABV de porcentaje alcohólico, siempre tiene que rondar entre 40 grados hasta 50. Es decir, menos de 40 no puede ser catalogado ron en Venezuela. Esto es un tema importante también para saber. Nosotros aquí en Europa conocemos rones de graduaciones que parten generalmente de los 37 grados y medio y aquí los podemos considerar ron. En Venezuela, para ser, insisto, dentro de la denominación, pues tenemos que cubrir mínimo ese 40%. Y otro tema muy importante es el tema del envejecimiento. En Venezuela, mínimo, para ser llamado ron de Venezuela, tenemos que contar con 2 años de envejecimiento en roble americano. Con lo cual, cualquiera de los rones que la gama diplomático tiene, mínimo, ha estado 2 años de envejecimiento. Con lo cual, ya estamos hablando de un proceso, ¿no? Y de un envejecimiento y una crianza pues bastante prolongada. Decía, vamos a hablar de muchísimos puntos. Vamos a hablar de materia prima, vamos a hablar de caña de azúcar, que es el primer punto. Dentro de la caña de azúcar es muy importante también conocer lo que decía al principio, dónde nosotros estamos ubicados. Si nos ponemos en el mapa de Latinoamérica,
encontramos Venezuela arriba del todo, una zona perfecta, ¿no? En el llamado triángulo del Ron. Esta climatología, como en todos los destilados o en la gran mayoría, afecta muchísimo a la hora de la calidad de los rones y a la calidad de todos los procesos. Empezamos con el primero, que es el cultivo de la caña de azúcar. Nosotros en Venezuela tenemos la gran suerte de contar con un clima, como decía, muy apto. Hablamos de días muy cálidos, hablamos de noches más fresquitas, con lo cual ese variable y esa oscilación de tiempo hace que la caña, luego veremos también cómo afecta esto en el envejecimiento, pero sobre todo la caña, tenga una concentración muy buena en sacarosa, que realmente es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Esta caña, nosotros cuando hacemos la zafra, cortamos toda la caña y lo que más vamos a buscar es la concentración de sacarosa para luego convertir jugo de caña y mieles y melazas, que es el subproducto que vamos a utilizar nosotros. Por redondear un poquito a nivel de caña de azúcar, nosotros utilizamos generalmente las 5 principales variedades de caña de azúcar. Estas 5, ¿por qué son 5 y no son 10 y son 3 y por qué son estas y no son otras? Utilizamos siempre bajo una premisa, que tengan muchísima adaptabilidad al suelo, es decir, contamos en Venezuela con un suelo muy fértil, que es lo que nos va a hacer es que el propio crecimiento de la caña de azúcar sea muy constante y muy rico en el producto que queremos. Importante también, dentro de lo que es el mundo de la caña de azúcar, contar que también en Venezuela tenemos 4.000 kilómetros de costa, con lo cual toda esa influencia del mar Caribe también a la hora del crecimiento nos beneficia muchísimo. Cosechamos una vez al año, también por si alguien es una típica pregunta que nos suele hacer, aproximadamente entre finales de diciembre y abril. Y esto no es por nada, sino porque hay que atender a la climatología una vez más, ¿no? En Venezuela, como decía, el clima es muy importante y a partir de abril empieza la temporada de lluvias. En Venezuela contamos con 2 épocas, la época de verano y la época de lluvias, que se suele denominar. Justo antes de que empiece la época de lluvia, antes de que la sacarosa, esta que encontramos aquí, empiece a diluirse un poquito y tengamos poca o menor concentración, pues justo hacemos la zafra, cortamos la caña de azúcar y la enviamos a procesar. Un punto muy importante, aquí ya estamos hablando de partiendo de la base, ¿no? Siempre digo lo mismo, para hacer una buena paella con el mejor arroz, el mejor pollo, conejo, cada uno lo que le eche, pero cuanto mejor sea el ingrediente, mejor nos va a salir. Aquí ya estamos hablando de que trabajamos un ingrediente de la mejor materia prima y muy seleccionado, con lo cual el siguiente proceso va a ser mucho más fácil y mucho más directo el poder seguir ese rumbo que hemos marcado con un producto de primerísima calidad. Decíamos que vamos a encontrar 2 elementos. Nosotros vamos a utilizar mieles de caña virgen y melazas. ¿Por qué hacemos esto? Como muchos sabréis, vamos a hacer un ejercicio. Yo sé mucho de poner ejemplos, vamos a pasar un buen rato con los ejemplitos. Tenemos la caña de azúcar, nosotros la cortamos, vamos a hacerlo rápido, nosotros la cortamos y el único punto en el que nosotros no interactuamos directamente es en la obtención de la melaza y de la miel de caña de azúcar. No por nada, sino porque nosotros lo que hacemos es vender o entregar, mejor dicho, esa caña de azúcar nuestra propia a un central azucarero. Aquí lo que vamos a tener es la obtención de la miel y de la melaza. Esto vendría a ser si nosotros tenemos unos tomates y los entregamos y nos devuelven una salsa de tomate con nuestro tomate, con lo cual es el elemento perfecto. Ya sabéis que diferencias entre mieles y melazas, creo que se ve bien ahí. Sí, se A ve. nivel de densidad, más o menos, estáis viendo que es un elemento súper denso y esto no deja de ser la concentración del azúcar. Una vez tenemos el jugo de caña prensado de nuestra caña de azúcar, lo que se hace es un proceso de evaporación. Se concentra el azúcar y se pasa a una centrifugadora donde obtenemos ya la miel. En el primer centrifugado obtendríamos la miel, aproximadamente hablamos un 65% de porcentaje de azúcar, y luego pasaríamos a la melaza con otro segundo centrifugado o incluso tercero, que sería el black truffle también llamado. ¿Vale? Aquí tendríamos ya los 2 subproductos que vamos a utilizar. Con lo cual, haciendo un pequeño repaso, partimos de caña de azúcar,
de la caña de azúcar obtenemos dos subproductos que son con los que vamos a elaborar nuestros rones, dependiendo de el sistema de destilación que utilizaremos, que es uno de los puntos también muy especiales que tenemos nosotros como marca. ¿De momento bien? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Fenomenal, Javier. Muy bien. Venga, pues continuamos. Vamos a hablar ahora de la fermentación. Ya tenemos un producto al que vamos a convertirlo en alcohol, en cierta parte. Nosotros utilizamos una fermentación separada, es decir, utilizamos, por un lado, fermentamos la melaza y por otro lado fermentamos la miel. ¿Diferencias entre las dos? Hemos dicho que tenemos una variable de 10... de porcentaje de azúcares diferentes. La miel hablamos de un 65% aproximadamente y la melaza un 55%. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es todo esto convertirlo en alcohol. ¿Cómo lo hacemos? Añadimos una parte, y aquí vamos a hacer otro de mis ejemplos para que lo veáis. Esto es súper sencillo. Llenamos 3 partes con agua. Imaginemos que esto es un tanque. Llenamos 3 partes con agua y llenaríamos una parte con la melaza o la miel. Las dos por separado. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que esta es la tercera parte y aquí ahora lo que tendríamos que es añadir la levadura. Añadiríamos una levadura de cepa propia, cultivada por la casa. Simplemente lo que tendríamos que hacer es homogeneizar todo esto. Lo estáis imaginando seguro, ¿verdad? Sí, sí. 3 partes de agua por una parte bueno. de miel o de melaza. Con la levadura, esto lo que va a hacer es empezar a fermentar. Con lo cual aquí lo que vamos a dejar es la melaza, la vamos a fermentar 24 horas, aproximadamente 32 grados, a 34 grados muere la levadura, con lo cual ya no nos serviría. Y la miel lo vamos a dejar fermentar el doble. Recordamos que tenemos un poquito más de porcentaje de azúcar, con lo cual lo que vamos a hacer es dejarla fermentar el doble. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Esto, una vez ha fermentado, nosotros aquí tenemos aproximadamente unos 8 grados de alcohol. Con lo cual aquí ya podemos empezar a destilar. Tenemos el mosto, ¿no? Por así decirlo. Con este mosto lo vamos a pasar a un proceso de destilación. Primero hacemos una destilación genérica en la que concentramos todo el corazón. Queremos la mejor parte de la primera destilación y vamos a obtener un subproducto, un low wine, podríamos decir, de unos 55 grados aproximadamente. Con este low wine, ¿qué vamos a hacer? Es muy sencillo. Vamos a utilizar 3 tipos de destilación diferentes. Conocemos habitualmente pot still, conocemos el alambique de toda la vida y conocemos la columna. Nosotros incorporamos un tercer elemento que sería el batch kettle. Vamos a ir por pasos si queréis y lo vemos. Este producto que teníamos ya fermentado, insisto, pasamos una primera destilación. Tenemos 55 grados. Con esa destilación ya, dependiendo si queremos ron ligero, un ron más pesado o un ron medio, esto de ron ligero, medio o pesado significa la cantidad de congéneres, que son elementos que luego nos van a la hora de envejecerlo, nos van a evolucionar muchísimo y muy bien con las barricas. Depende de lo que estemos buscando, elegiremos un sistema de destilación u otro. Vamos a empezar con Barbet. Utilizamos una columna para nuestros rones ligeros. La diferencia todos sabemos que una columna al final lo que nos saca son alcoholes muy alcohólicos, de un contenido alcohólico muy alto, pero con muy poco aroma. Al final depende de las columnas que se utilicen, si le quitas mucho metanol, le quitas absolutamente todo, no vas a tener nada perceptible o muy poco perceptible a diferencia de esta columna. ¿Por qué utilizamos esta columna? Porque nosotros queremos rones ligeros, pero rones aromáticos. Queremos ese punto alcohólico, pero también queremos que no se pierda la esencia del producto, de la materia prima. Con lo cual utilizamos esta columna, que el diseño por fuera es una columna similar a las que podemos conocer o que tenemos todos en la cabeza, pero por dentro tiene un diseño perfectamente estudiado con 52 platos, con lo cual esto lo que va a hacer es que la concentración de aromas sea la que nosotros estamos buscando para nuestros rones. Con lo cual este es ya un punto muy especial de nuestro proceso de destilación. Luego pasaríamos a Batch Kettle. Batch Kettle nosotros lo llamamos, o yo personalmente le llamo como el mini submarino, ¿no? Es una especie de submarino muy diferente. Antiguamente se utilizaba para destilar whisky en Canadá. Se trajo, de hecho, de Canadá la destilería. Y dentro de la industria me atrevería a decir que somos los únicos que destilamos ron en este tipo de alambique. Con lo cual también es un punto diferenciador. ¿Qué conseguimos con el Batch Kettle? Insisto, volvemos de ese
primera destilación de 55 grados, lo pasamos por este batch kettle. Aquí lo que vamos a conseguir en 42 horas, una destilación donde toda la parte cremosa que luego vamos a notar en todos nuestros rones, esa parte especiada también, la vamos a notar perfectamente. De hecho, luego comentaremos acerca de Distillery Collection, que es un poco la deconstrucción de todo esto que estoy explicando, pero en vez de escucharme a mí que soy un poco pesado, que te la puedas beber. Es decir, luego comentaremos un poquito, porque es súper interesante el cómo hacemos nuestros rones y enseñarlo también. Con lo cual ya tendríamos batch kettle por un lado, tendríamos barbet por otro, barbet para rones ligeros, batch kettle para rones semiligeros y luego vendría el pot still. Pot still, bueno, no me voy a enredar mucho aquí, simplemente daros un pequeño detalle. Aquí, por ejemplo, tenemos uno, aquí. El que nosotros utilizamos es un pot still de doble retorta. Esto lo que hace es que en vez del cuello de cisne estar como está el que vemos aquí, está más inclinado para abajo. Esto nos favorece mogollón todo el tema de los reflujos y el aseverar todo el rato que el producto que estamos destilado es único, ¿no? Por así decirlo. Ya tendríamos los 3 destilados. A partir de aquí empieza el divertido juego de la barrica. Por hacer un pequeño repaso de 15 segundos. Partimos de 2 elementos, mieles y melazas. Partimos de 2 tipos de fermentación diferentes. Seguimos con 3 tipos de destilación diferentes. Aquí, como dice el maestro, tiene ya un cuadro para pintar tremendo, ¿no? Pues todo se va a ir engrandeciendo aún un poquito más. Vamos a hablar del proceso de envejecimiento. Nosotros en Venezuela utilizamos, como hemos dicho, tenemos una climatología muy buena para envejecer, criar y elaborar nuestro ron. Si os acordáis al principio comentábamos el tema de la temperatura, el tema de ese diferencial de 10 grados entre el día y la noche. Ese diferencial nos viene muy bien para envejecer los rones, nuestros rones, porque ya sabéis que cuando hace un poquito de frío refresca, la barrica lo que hace es contraer un poquito y cuando hace calor lo que hace el líquido es expandir y penetra por la madera y luego cuando se contrae va arrastrando. Pues este envejecimiento, la típica comparativa, ¿no? De un año en Venezuela se equivalen a 3 años en Escocia. Pues es una comparativa hiperreal, porque al final nosotros aproximadamente tenemos entre un 7 y un 8% de angel share, ¿no? Todo lo que se va evaporando de la barrica. Pero a diferencia de en Escocia, tenemos un envejecimiento constante. Es continuamente el producto en interacción con la madera. Contaros también, a nivel de las barricas, que es un punto muy interesante, contamos con diferentes tipos de barrica. Para nuestra gama tradición, que sería Mantuano, Mantuano, Planas y Reserva Exclusiva, trabajaríamos con barricas de ex-whisky, ex-bourbon, algunas de Jerez y single grain. Para los envejecimientos utilizamos Jerez. Comentar también que siempre son... enfoca esto un poco en preguntas que me suelen hacer a veces. Nosotros con las barricas no simplemente las compramos, las chequeamos que estén bien, las montamos y vemos que no tengan fuga. Reparamos, llenamos con agua y vemos que no haya ningún riesgo de fuga, que pueda empeorar el envejecimiento o que pueda algún elemento verse afectado. No hacemos ningún tratamiento extra de cherry ni nada por el estilo. Y comentar también, que es un punto también interesante, nosotros lo que hacemos es utilizar barricas ligeramente más pequeñas, de unos 180 litros, que esto ni más ni menos lo que va a hacer es que el contacto del líquido con madera va a estar muchísimo más cercano. A partir de aquí empieza el juego del maestro, que es el juego del blend. Nosotros en Diplomático siempre hablamos de rones, sobre todo en la gama tradición, de rones blends. Hoy vamos a hablar de Mantuano, con todo esto que hemos visto, que hacemos un mini repaso otra vez. Hablábamos de miel y de melaza como materias primas, luego hablábamos de 3 procesos de destilación totalmente diferentes o no muy vistos, por lo menos, y luego hablamos del juego de las barricas. Otra pregunta, antes de que se me ha olvidado, que me suelen hacer es el envejecimiento, si es por solera y demás. Nosotros lo que hacemos es un envejecimiento estático, en el que las barricas con rones más pesados que van a evolucionar durante muchísimo más tiempo están en la parte de abajo y los rones más ligeros están en la parte de arriba. Para los rones ligeros utilizamos maderas o barricas, perdón, un poco más usadas porque el ron ligero va a estar menos tiempo en
envejeciendo, ¿no? Por así decirlo. A partir de aquí, como decíamos, vendríamos y vamos a empezar uno por uno. Vamos a hablar hoy de Mantua, ¿no? Mantua hemos dicho, mínimo tiene que ser envejecido, hablamos de una mezcla de ron, y mínimo tiene que ser envejecido 2 años. Recordamos para estar dentro de la denominación ron de Venezuela. De hecho, si aquí lo veis, este logo de aquí, naranjita, este logo significa que está dentro de la denominación, ¿de acuerdo? Mantuano, vamos a hablar de un ron que nosotros le llamamos Premium Mixing Rum, el ron para mezclar premium que nosotros tenemos. Lo podemos tomar solo, lo podemos tomar perfectamente mezclado. ¿Dónde está la gran diferencia? En su proceso de elaboración. Vamos a hablar ¿os acordáis de ese batch kettle, de ese pot still, la columna barbet que era un poco diferente? Pues aquí en Mantuano vamos a encontrar esos porcentajes de destilación, pero de manera diferente. Vamos a encontrar un 40% de pot still, es decir, todos los rones pesados, todos los rones que a nosotros nos invitan a tomarlo solo, que nos dan mucho cuerpo, que nos dan muchísima estructura, lo vamos a encontrar en un 40%. El otro 60% vamos a obtener, viene proveniente de batch kettle y de barbet. Siempre que destilemos en pot still, no sé si antes lo he comentado, vamos a utilizar miel. Por eso utilizamos mieles y melazas, porque la miel la vamos a utilizar para los pot still y las melazas las vamos a utilizar para los rones ligeros y para los rones semi-ligeros o semi-pesados, ¿vale? Que sería la mayor parte en barbet y en menor parte en batch kettle. Con lo cual, Mantuano, insisto, de 2 a 8 años de envejecimiento. Dentro de la botella tenemos rones de entre 2 hasta 8 años de envejecimiento y contamos con el 40% de su elaboración viene de pot still, con lo cual nos hace que ese 60% proveniente de batch kettle y de columna barbet nos dé ese puntito también muy crispy a la hora de mezclar, mezclando con un combinado, con un ginger ale, incluso con una tónica, que nos pueda soportar perfectamente la mezcla. Luego pasaríamos no hago la parte de la cata porque la parte de la cata es para la segunda parte en la que estamos todos invitados en la fuente para probar todos estos productos y pasar un buen rato. Esperamos que cuanto antes mejor. Reserva exclusiva. Si aquí pudiéramos hacer una encuesta, ¿cuánto de pot still diríamos que tenemos aquí? Aquí hablamos de un envejecimiento de entre 2 hasta 12 años, con lo cual tenemos muchos más años de envejecimiento. Aquí hablamos de un 80% de pot still. Dentro de los rones que vienen dentro de reserva exclusiva, 80% vienen provenientes de un pot still, con lo cual son rones muy pesados que, como comentábamos antes, nos invitan mucho a tomarlos solos. En coctelería luego vamos a hacer un coctelito muy sencillo para disfrutar, coctelería clásica, donde nosotros vamos a percibir muchísimo el destilado y va a ser el destilado con un par de cositas más que lo acompañen, no lo tapen sino que lo sumen. Con lo cual, esto sería reserva exclusiva en lo que es el formato por dentro. Luego diremos algunos tips de degustación y demás. Y luego pasaríamos a Ambassador. Aquí en Ambassador hemos comentado previamente que en reserva exclusiva y en Mantuano teníamos mezclas de rones. Aquí en Ambassador hablamos de un 100% pot still proveniente de miel. Esto ha sido 100% destilado en pot still. La diferencia con los otros dos compañeros, con Mantuano y reserva exclusiva que hemos comentado, radica en que Diplomático Ambassador, tiene un extra acabado, un finish. Una vez pasados 12 años de envejecimiento en nuestras botas, en nuestros barriles, perdón, tenemos un acabado en bota de Jerez por 2 años. En este caso utilizamos un Pedro Ximénez, a diferencia de Single Vintage, que sería una gama también de añada, podríamos decir, que se envejece, se acaba, mejor dicho, un año más en barrica, en bota de oloroso, que es la gran diferencia con Ambassador. Con Ambassador, forma de degustarlo, aquellos que os gusten los habanos, los puros, os recomendaría cualquier tipo de puro, sobre todo de habano. Nos podemos ir también a algo de República Dominicana, algo de Nicaragua. La verdad que súper bien. Ay. Espera, que se había cortado. ¿Se fue? ¿Ya Perdona. está? Vale, Vale. sí.
Ya está. Nada, decíamos, el maridaje para tomar Ambassador, al final, el tema de hielo o no hielo, bueno, esto es muy subjetivo. Al final, nosotros aquí en España siempre somos de poner un poco de hielo a la bebida para bajar la temperatura y refrescar un poquito el trago. Esto es un poco opcional, que sepamos simplemente, que ya todos seguramente lo sepamos, que cuando añadimos hielo bajamos graduación alcohólica porque vamos a tener un poco de dilución y sobre todo la sensación organoléptica, que se va a reducir un poquito en aroma. Con lo cual, bueno, esto ha sido un poco el viaje un poco express por la familia Diplomático, por nuestros productos, y sí que quería ver si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Sí, mira, Manolo García estaba preguntando qué edad tiene de envejecimiento el Reserva Exclusiva. Reserva Exclusiva, como decíamos antes, es una mezcla de diferentes rones en el que hablamos de entre 2 hasta 12 años. Es decir, que el ron más jovencito que está dentro de Diplomático Reserva Exclusiva, mínimo tiene 2 años y el máximo es 12. Nosotros al final, el maestro ronero lo que hace es buscar un perfil de sabor muy determinado, con lo cual tiene un parque de barricas para, como decía antes, para pintar, para hacer su lienzo, tremendo, y al final verlos trabajar es una pasada, como con una copa van recorriendo el parque de barricas y saben perfectamente los perfiles, porque al final ellos lo que buscan son perfiles aromáticos para luego su mezcla, que es por eso se le llama el arte de la mezcla. Es la manera en la que ellos tienen de coger un ron proveniente de un proceso de destilación de X años con otro ron proveniente de otra destilación. Todo ese juego es la verdadera magia y por eso son maestros roneros. También aprovecho para decir, a mí personalmente no me gusta nunca hablar de premios, de todo este tipo de cosas, más que nada porque, bueno, todo el mundo también lo puede tener acceso y sobre todo me gusta enfocarlo todo desde el punto de vista de cosas que quizá la gente no tiene tanto acceso o tienen tan de la mano, pues bueno, poderlas resolver. Pero comentar también que Tito Cordero, uno de los Master Blender, fue nombrado 2 veces como mejor maestro ronero del mundo, con lo cual también tenemos un elemento ahí muy sintomático bueno, del producto que tenemos detrás y sobre todo de las personas que están detrás, que al final las personas en todo en la vida es súper importante, pero en esto obviamente pues también, ¿no? No sé Ok. si aclaré la duda, ¿sí? Sí, yo creo que sí, que lo has aclarado. Preguntaban hace un rato que si teníais alguno de los productos, se mezclaban las melazas y la miel, pero creo que lo has ido resolviendo, según has Sí, ido explicando. lo que nosotros hacemos, por si queda un poco más claro, lo que nosotros hacemos son la fermentación por separado, la miel, la miel la fermentamos independientemente de la melaza. Recordamos que eran tiempos diferentes, 24 horas para la melaza y 48 horas para las mieles, y después lo que hacemos es esos 2 productos los destinamos a diferentes procesos de destilación. Para hacer rones ligeros vamos a utilizar rones provenientes de melaza. Con lo cual, dentro de Reserva Exclusiva, como decíamos, por ejemplo, tenemos mieles y melazas. Claro que tenemos mieles y melazas porque tenemos un 80% proveniente de pot still, de un alambique. Ese alambique ha sido destilado con una materia prima que es la miel. Con lo cual, el otro 20% viene de batch kettle y barbet, ese submarino, la columna que comentábamos, y ahí mucha parte viene destilada con melaza como materia prima, con lo cual tendríamos las 2. Ujú. Neoplaza te pide, por favor, que si puedes hablar más sobre planas. Sí, planas, lo tengo por aquí. Planas, con Planas a mí es uno de mis favoritos. Planas parece un ron blanco, pero realmente no es un ron blanco, porque es un ron de envejecimiento. Recordamos una vez más, ron de Venezuela mínimo tiene que tener entre 2 a 6 años de envejecimiento, o sea, mínimo 2 años. Aquí en Planas contamos con ese mínimo de 2 años y un envejecimiento de hasta 6 años. ¿Cuál es la peculiaridad y por qué aquí nosotros tenemos color? Nosotros lo que hacemos es un filtro de carbón, como pueden hacer en muchísimos destilados, como por ejemplo es algún vodka o algún otro destilado que lo que buscan es quitarle coloración. Nosotros lo que hacemos es, si esto lo viéramos realmente, no sé si se puede apreciar, es un color ambarino, realmente no es transparente, porque lo que nosotros hacemos es un filtro de carbón
que vendría a ser más o menos como el proceso de la levadura. Nosotros añadimos, no utilizamos pastillas de carbón, simplemente lo que se añade es una especie de harina, en carbón activo en forma de harina. Esto lo que hace es ir comiendo las partículas en suspensión. Si nos fijamos, tenemos que tener en cuenta que esta coloración de los productos nos viene cuando nosotros vemos un destilado añejo. Si nosotros lo miramos por un microscopio, estos son pequeñas partículas en suspensión, con lo cual esta pequeña harina lo que va haciendo es comiéndose esas partículas en suspensión y las precipita hasta el suelo, hasta el fondo del tanque. Luego, una vez con eso, pasamos por una malla prensada y ya nos queda nuestro súper diplomático planas. Aquí es divertido porque si veis aquí tenemos Aged Sipping Rum, es decir, ron envejecido para degustar. Sabemos aquí, o la gran mayoría de los que estamos, hay mucha gente que sabe que el ron blanco como tal, para a la hora de beber una copa de un ron blanco, pues no es habitual o no es lo más visto. Yo por lo menos llevo años en la industria y lo he visto muy pocas veces. Pese a que a mí me gusta mucho porque realmente, insisto, es un ron blanco y es un ron con envejecimiento que nosotros lo podemos utilizar y nosotros lo podemos beber como ron blanco. Pero es un poco el tema. Luego es importante también, como decía, a nivel de añada hablamos de 2 hasta 6 años y a nivel de contenido aquí tenemos un 50% de pot still, con lo cual si nos vamos quedando y haciendo un pequeño resumen de todo, ese pot still, que la mitad de plan sea proveniente de pot still, nos indica que ese pot still ha sido utilizado o proviene de la miel, con lo cual ya estamos hablando de rones pesados, que la mitad de planas son rones pesados, con lo cual vamos a hablar de un ron blanco, pero con muchísimo cuerpo. Si encima comentamos que tiene un envejecimiento de entre 2 a 6 años, pues ya estamos hablando de un producto que engaña. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que me lo dieron a catar en copa vacía, no supe que era blanco porque, bueno, al final notas muchísimas notas. El coco es uno de los elementos que yo personalmente más noto y muchísima gente coincido con ellos en eso. Pero sí que notas los efectos de, pues eso, de las vainillinas, de todos los torrefactos que han estado en contacto con parte de la madera. Pero entonces, Javier, ¿con melazas no tenéis ninguno? Eso te lo Sí, pregunto yo ya. sí, con melazas tenemos nosotros lo que voy a hacer un pequeño repaso por si no quedó muy claro. Nosotros utilizamos miel y melaza. Nosotros, independientemente Sí. de esto, lo que hacemos es pasarlo a un proceso después de la fermentación, la miel por un lado y la melaza por otro lado, tenemos 3 procesos de destilación diferentes. Para hacer el ron ligero, que sería el que utilizamos en la columna Barbet, nosotros utilizamos melaza. Y para batch kettle utilizamos la gran parte miel, pero también alguna parte de melaza. Y para destilar en pot still utilizamos solo miel. Con lo cual tenemos ahí el juego permanente de juego de barricas, juego de procesos de destilación y juego de materias primas. No sé si te quedó. Sí, sí, vale, claro. Es que Con lo sigue, cual, son sigue. 2 materias primas en la que, depende de lo que nosotros buscamos, utilizamos para un proceso de destilación, pues para los rones de columna, esta columna que decimos, la columna Barbet, nosotros lo que utilizamos son la melaza como materia prima. Pero cuando vamos a destilar y queremos un ron más pesado, que queremos utilizar el pot still, vamos a utilizar como materia prima el low wine que hemos conseguido de la miel. Con lo cual, siempre vamos a tener, en cada paso que damos, tenemos mogollón de factores. Y es por eso Sí, sí. uno de los elementos que hacen tan rico a diplomático, que al final estás jugando con una paleta de variables y con un conjunto de factores brutal. Y luego también, pues por qué no decirlo, son elementos que son mucho, que llevan a la investigación y llevan al proceso de cómo reinventarse y cómo hacer algo, como dicen los maestros roneros, cómo nosotros hacemos las cosas. Nunca les vais a escuchar ni este es mejor ni este es peor, porque ellos dicen es nuestra manera de hacer las cosas y es una delicia escucharles cómo te lo explican con una humildad brutal y luego pues es una manera en la que queda todo súper claro porque no hay trampa ni cartón, por así decirlo. Arias Jorge William te pregunta que si la miel es el guarapo de la caña.
Guarapo sería el primer prensado. Cuando nosotros tenemos el jugo de caña, una vez tenemos el jugo de caña, hacemos la zafra, cortamos y la pasamos para despalillar, ¿no? Esto, una vez despalillado todo, lo pasamos y esto se prensa. Aproximadamente hablamos de un 17% de sacarosa. Eso tenemos el primer jugo de caña, que sería el zumo. Nosotros el jugo de caña no lo utilizamos, ¿no? que sería el guarapo. Nosotros lo que utilizamos es ese jugo de caña, ¿no? Nos imaginamos que esto es el juguito de caña. Lo que hemos hecho es evaporarlo. Aquí va a quedar muy concentrado una especie de miel similar a esto, y lo que vamos a hacer esto es pasarlo a una centrifugadora. En la centrifugadora el primer subproducto que nos va a salir es la miel, que es la que tiene concentración de azúcar. Al final, para obtener la miel y la melaza, tenemos que darnos cuenta que son procesos previos a la obtención del azúcar, el cristal que todos conocemos. Cuando ya no se puede sacar más melaza o más miel, es cuando entonces empieza a cristalizar y quedan los cristales de azúcar. Pero respondiendo a la pregunta, el guarapo sería el jugo de caña. Vale, de momento ¿Vale? no hay más preguntas pendientes. Vale, pues cualquier pregunta que haya, voy a hacer dos tragos súper sencillos con dos cositas que tengo por aquí para que veáis, ¿vale? Y sobre todo para a nivel toda la gente que quiera, pues bueno, dentro de esta situación que tenemos, darse un pequeño caprichito, pues bueno, ya sabéis que en lafuente.es podéis conseguir todos los productos y bueno, hay que animarse en esta época. Chicos, no nos queda otra que mantenernos animados y demás. Voy a hacer un cóctel muy sencillo, ¿vale? Con una cafetera. Voy a ponerlo aquí, a ver, para que se me vea bien. Voy a utilizar, ¿veis? Una cafetera que todos podemos tener en casa. Si no, con un vaso y un filtro de café nos serviría. Lo que vamos a hacer es añadir, tengo aquí cafecito de mis amigos de Astro Café, de Galicia, y vamos a añadir, voy a hacer varios porque así lo voy a tener para tener. Añadiríamos unos 8 gramos de café, 2 cucharadas, más o menos, aproximadamente. He añadido también un poquito de cacao en polvo, ¿vale? Que ya lo tenía puesto en el filtro. Y lo que vamos a hacer es utilizar, en este caso, vamos a utilizar Mantua, ¿no? Es una manera de tomarnos un cafecito, pero un café diferente. Vamos a simplemente echar poquito a poco para que vaya infusionando con el café, ¿vale? Y el cacao que tenemos aquí puesto. No sé si lo veis, ahora esto va a empezar a gotear poquito a poco. A ver, lo pongo aquí para que lo veáis bien. Sí, se ve, Javier. Esto va a empezar a gotear, esto insisto, si no tenemos el elemento, simplemente con que tengamos un pequeño filtro y tengamos el café arriba, simplemente lo ponemos aquí, que vaya goteando, y mientras voy preparando otro traguito y lo comentamos, ¿vale? Si queréis. Vamos a Oye, qué buena idea, ¿eh? Es una manera de tomar un cafecito súper fácil, lo podemos tomar frío, lo podemos tomar caliente, y luego aquí entra también la variable, ¿no? El café especialidad que nosotros utilicemos, si utilizamos un café pues de Etiopía, si utilizamos un café de Guatemala, si utilizamos un café incluso de Venezuela, podemos utilizar, bueno, todas las variables que queramos, y es una manera de disfrutar el destilado solo, porque Diplomático hay una frase que dice maestro Tito Cordero que reza lo siguiente, dice hay dos tipos de gente, los que conocen los que les gusta Diplomático y los que todavía no lo han probado, pero es que realmente es un elemento muy real, porque hay mucha gente que lo prueba. Aquí hemos puesto un poquito de miel, nada, una cucharadita, vamos a poner una piel de naranja, cualquier naranja que tengamos en casa, la lavamos primero un poco, importante. Y vamos a utilizar un bitter que compré hace poco en la fuente de Old Fashion, ¿vale? Añadimos 3 gotas, valdría angostura, incluso nos podría llegar a valer el poquito de café que nos sobre, un café normal que hagamos, que también le va a dar ese toque amarguito, también lo podemos tener. Y vamos a añadir reserva exclusiva. Es un cóctel muy fácil, muy sencillo, insisto, es también para disfrutar del elemento protagonista, que en este caso es Diplomático, y la acompañamos de un poquito de miel, que le va a endulzar un poquito, el bitter, que le va a dar un poquito de aroma y le va a restar esa parte excesivamente dulce, y una piel de naranja para aromatizar. Ahora pongo un poquito de hielo. Y estás preparando el cóctel de la foto que tienes arriba. Pues seguramente, ¿te va a quedar igual? Seguramente, porque dicen que es una versión de un Old Fashion muy sencillita, y dicen que es el cóctel de los bartenders, ¿no? Y de hecho Diplomático es uno
de los old fashion de los bartenders, porque, bueno, es una mini moda que se puso y la verdad que, bueno, si los beben los bartenders, algo bueno tendremos, ¿no? Como dicen. Eso es, sí. Qué rico. Luego esto es un elemento también, y nada, simplemente darle vueltas. Aquí el objetivo es disolver bien toda la parte de la miel, toda la parte de la piel de naranja, toda la parte del ron, bajar la temperatura para que esté frío y que todos los aromas se mezclen unos entre otros y disfrutar. No tiene mucho más secreto. Al final es como decía mi abuelo, para hacer las cosas hay que tener dos cosas, paciencia y cariño, con lo cual, y contando con buen producto, pues bueno, todo es muchísimo más fácil. Pues sí, desde luego. Está preguntando Sí. Naki Bartender que qué single vintage hay ahora disponibles. Pues Single Yo no Vintage, sé si... nosotros tenemos de Single Vintage sería la gama que tengo por aquí. Tendríamos, ¿vale? Single Vintage, hablamos de esta botella, ¿vale? Aquí yo, por ejemplo, en casa tengo de 2002 y luego tengo, tengo otras que son añadas un poco más especiales y demás. Single Vintage, nosotros lo que hacemos, comento un poco por encima, destilamos también 100% proveniente de pot still. Esto ha estado 12 años envejeciendo en barricas. Como curiosidad, lo que hablábamos antes del envejecimiento y demás en Venezuela. Que sepáis que una barrica más años, pasados 12 años, aproximadamente nosotros perdemos un 60%, con lo cual os podéis imaginar el nivel de mermas. Luego también son elementos para tener en cuenta a la hora de valorar un producto. Siempre que leamos la etiqueta decimos, bueno, esto al final ha estado 12 años esperando a que nosotros lo bebamos, ¿no? Pues aquí aparte tenemos un envejecimiento extra, un acabado extra en bota de oloroso, ¿vale? De Jerez, que sí que le va a dar ese punto un poco más seco. Nosotros aquí en España ahora mismo disponemos de 2005, que es la última que tuvimos, y se pueden conseguir de otras añadas. Hay una muy curiosa que se embotelló solo para Venezuela de 1997, que eso es muy complicado conseguir, pero bueno, gente que hemos tenido la suerte de probarlo, la verdad que, bueno, es una maravilla y también, pues bueno, es un elemento, los single vintage, de nosotros tener la añada, por así decirlo, de nuestros rones. Ok. ¿Y de Ambassador? ¿Lo Am- tienes tú ahí? sí, Ambassador tendríamos, que es esta botella de aquí, y Ambassador Ujú. es único, Ambassador. Que estaríamos hablando de lo que decíamos, los 12 años de envejecimiento, más ese acabado de 2 años extra en bota de Pedro Ximénez, que aquí sí que lo que le va a dar es toda esa velocidad que aportan todos los productos envejecidos en Pedro Ximénez, todo ese cuerpo, toda esa redondez, pues bueno, lo va a acabar de redondear aún más. Porque os podéis imaginar un producto, pues bueno, 12 años envejeciendo en Venezuela, ¿no? En 100% potestil. Ujú. Vale, es que estaba mirando en la web a ver cuáles estaban disponibles de todos los que estabas hablando y están todos. Sí. Aprovecho para decir que hay un pack promocional de Mm, diplomático con 4 Fever Trees de naranja de regalo, mm. ¿vale? Vale, sí, Para al quien le fin. interese. Este es como una de las maneras en las que nosotros siempre lo acercamos, ¿no? Siempre yo digo lo mismo, en España tenemos hay mucho buen nivel, o yo aquí lo considero, de cocteleros y demás, pero muchas veces el cliente, pues bueno, está en otra fase, ¿no? Y al final una manera de un trago largo, acercarlo al cliente, es una manera bueno, empezar a mantener otra conversación y sobre todo mantener otro ritmo de conversación, mejor dicho. Porque bueno, empiezas hablando de un destilado dentro de su zona de confort con una copa, pero luego ya puedes ahondar un poco más. Y yo he tenido muchísimos clientes y seguro que mucha gente que nos está escuchando aquí que ha acabado bebiendo, por ejemplo, reserva exclusiva solo y empezó con un ron con Coca-Cola y luego pasó al Old Fashion y ha acabado bebiendo reserva exclusiva. Con lo cual es un elemento que nos dice a nosotros mucho. Yo siempre que puedo intento dar que la gente lo pruebe porque bueno, afortunadamente es caballo ganador y es un orgullo y un privilegio trabajar con esta familia, la verdad. Te dicen que, Miguel, que Mantuano con ginger beer es una buena opción para tomar postres en Mantuano casa. con ginger beer, mantuano con ginger ale, mantuano con soda, si no nos gustan los elementos un poquito excesivamente cítricos. Con ginger beer lo que vamos a tener es ese punto picante, vamos a tener ese punto refrescante, vamos a notar también la percepción de ron. Al final el ron con jengibre va a ir súper bien en este elemento de mezcla.
Con soda, como decíamos, también súper, súper bueno. Ahí sí que vamos a notar más la expresión del ron. Simplemente vamos a tener la parte fizzy del refresco, en este caso de la soda. Tónica sí que nos va a amargar un poquito más, pero sobre todo con ginger beer y ginger ale, genial. Y es 2 piedrecitas de hielo o 3, una medida de mantuano y ginger beer. Al final no necesitas nada. Si tienes un poquito de bitter de chocolate o alguna cosa un poco más sofisticada, perfecto. Pero si no, es un trago súper, 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 súper rico y ahora que viene el falso verano este que parece que viene, pues una opción perfecta, claro que sí. Sí. Rocío Martín Rueda te pregunta que en qué año nació Diplomático. Diplomático nosotros en 1959 es cuando realmente, junto con Seagrams, se forman Licorerías Unidas. Y luego ya en 1989 es cuando la botella realmente aparece en el mercado, pero en el mercado de Venezuela. Luego ya tendríamos que saltar hasta 2006, que es cuando es la primera exportación. Y a día de hoy pues estamos en más de 90 países. Muy bien. Están comentando por aquí, ay, que he perdido el mensaje. A ver quién era, que cuando sale en bici se lleva el rol, es que me ha hecho gracia ese comentario, a ver si me deja subir para arriba. Dani Quesada, que se lo bebe cuando sale con la bici. Lo dejo en el botellero. ¿Te llevas el ron a montar en bici, Pues Dani? eso Curioso. O es, para la vuelta será igual, ¿no? es, No sé. Bueno, hay que ir hidratado también, con lo cual puede ser una buena opción, pero tampoco hay que beber al volante, con lo cual entraríamos ahí en un... Pero sí, al final, gracias a Dios tenemos muchísimos adeptos y muchísima gente bueno, le encanta nuestro producto y, como decía, es un orgullo trabajar para Diplomático porque, bueno, al final estás defendiendo un producto en el que realmente pues crees y en el que realmente... yo he tenido la gran suerte, además, de poder verlo cómo se hace in situ y es una maravilla y una pasada. Y no me veo más que en la obligación de transmitir lo que me han enseñado, ni más ni menos. Y bueno, espero que os haya gustado. No sé si tenéis alguna duda más, queréis comentar Te algún... Sí, pregunta Manolo si tienes alguna curiosidad para contar sobre la botella, por la forma de la botella, sí, la estética de la botella. la botella es muy curioso, este tipo de botella. Si os fijáis, bueno, ahora no podemos hacer el ejercicio realmente bien, porque pues, a través de la cámara y demás, pero al final es un elemento... Nosotros en Diplomático siempre decimos una cosa, ¿no? Y estamos muy concienciados con tres puntos de vista muy especiales, que son, uno, la tradición y el método en el que nosotros hacemos las cosas. Dos, el impacto en el que nosotros hacemos las cosas, cómo esto influye en la naturaleza. De hecho, tenemos varios premios y varios reconocimientos ISOs de medio ambiente, porque, bueno, parte de las elaboraciones, no me enredo mucho, pero utilizamos para regar los campos de caña, con lo cual hay un proceso de sostenibilidad realmente de verdad. Y luego el tercero sería el tema familiar. Diplomático es una verdadera familia, pero una familia en mayúsculas. Es una pasada ver cómo uno de las personas más influyentes dentro de la familia y uno de los propietarios, cómo es la primera persona que vende y que habla de su producto y de que con un cariño y con una cercanía y con un amor que bueno, es digno de admirar, la verdad. Perdón, y me he liado. Y lo de la botella, al final reúne un poco esos factores. Nosotros, el formato de que la botella tenga este tamaño y no sea una botella larga y demás, nosotros al final, si ponemos una botella de este tamaño y estamos nosotros ahora, como podemos estar vosotros en casa y yo aquí, uno enfrente de otro, nos podemos ver y podemos compartir y podemos perfectamente charlar y tomarnos uno, dos o tres roncitos. Si nosotros tenemos una botella, como por ejemplo, bueno, no voy a coger otra que es de otra compañía, pero una botella mucho más alta y no nos podemos ver, pues también es un elemento muy bonito que parece que son las típicas anécdotas, ¿no? Que le gustan siempre a todo el mundo, pero bueno, que también hay un pensamiento detrás a la hora de elegir un formato u otro. Y en este caso, pues bueno, podría ser una de las explicaciones el tamaño para poder ver y ensalzar uno de los valores de Diplomático, que es compartir. Uh-huh. Tiene razón Alberto Martínez, que dice que la bici estática, que no hay problema. Ay, tiene razón. Bueno, Dani Quesada dice una última Sí. pregunta. ¿Haréis algo para
Ay, que se me va el mensaje. Para acercar al máximo la venta de este producto al consumo doméstico. ¿Cómo, perdón? Bueno, que si tenéis previsto hacer algo para acercar al máximo la venta de este producto al consumo doméstico. Sí, es una Bueno, creo de... que esto es una de las cosas también Sí, y además que se quiere llegar. nosotros en nuestro caso yo siempre digo lo mismo, tenemos un producto que gracias a Dios yo estoy deseando siempre abrir una botella y que la gente lo pruebe, por lo que digo. Al final es un producto que dentro de todos los muchos premios que hemos podido tener como destilería y como compañía, uno de los mejores que además tuve suerte de vivir allí con la familia diplomático en Londres, fue un premio que era el ron que más había gustado a la gente, al consumidor. Con lo cual fue uno de los premios que realmente dices, joder, qué bueno que realmente el consumidor final, que al final es el cliente de un bar también, no nos lo olvidemos. Todos llegamos al mismo sitio, pero por diferentes vías, ¿no? Y es realmente el que le gusta, con lo cual sí, estamos trabajando en cosas bastante chulas y en cosas sobre todo para la vuelta, pues, y para ayudar a los compañeros, yo vengo de la barra también, sé lo que se tiene que sentir y lo que se siente y hay que estar ahí. Y sobre todo, muy bien dicho, acercarlo al consumidor y a través de estas plataformas, pues bueno, una vez más daros las gracias por poder presentar nuestro producto y espero que os haya gustado, que haya quedado todo claro y si no, pues bueno, me contactáis sin ningún problema y encantado de resolverlo. Pues sí, Javier, la verdad que ha sido una masterclass sensacional. Yo, por mi parte, estoy encantada, he aprendido muchísimo contigo Muchas y gracias. quienes nos han acompañado también. Te están diciendo que envíes la botella y que te aportan ideas. Dice Dani Quesada. Todo se andará, que estoy muy generoso en esta cuarentena. Pues muchísimas gracias de nuevo, Javier. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Os Gracias a esperamos vosotros. mañana de nuevo a las 5 en la Fuente Quiles. Y nada, que sigáis todos muy bien. Muchos abrazos, besos y cuidaros todo el mundo mucho. Muchas gracias, Gloria y ¿Vale? equipo. A cuidaros. Gracias, Javier. Gracias a los que Gracias a nos habéis Global visto. Premium. Chao. 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 Buena tarde.